Bueno, sí, soy el docente de Raúl Estudios en ingeniería. Mi edad es 50 años. 50 años, perfecto. Bueno, en este caso vamos a hablar un poquito sobre el comunismo y el gobierno durante la época de 1990 y 2000. Le haré las siguientes preguntas. La primera, ¿cuáles considera usted que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Fujimori? Bueno, inicialmente, claro, Fujimori reemplaza a Alan García. Y Alan García nos dejaba con dos problemas, ¿no? Primero, el problema social, que estaba en todo caso reflejado por el terrorismo. Y segundo, es un problema económico, debido a que Alan García, bueno, pues en su terquedad juvenil se niega por pagar la deuda externa. Y entonces los organismos internacionales económicos, como el Banco Mundial, nos terminan cerrando todos los apoyos, ¿no? Y eso genera en el Perú la hiperinflación, con el cual lamentablemente los alimentos empiezan a subir, la población carece en todo caso de ayuda y bueno, pues desempleo y todo eso. Bueno, continuamos. ¿Qué medidas implementaron para controlar la inflación, en este caso durante el gobierno de Fujimori? ¿Considera usted que fueron o no efectivas? Bueno, se ha terminado implementando primero el choque económico, que no ha sido otra cosa de elevar prácticamente los precios de los productos, con el cual prácticamente la rentabilidad y sobre todo el renta ahorro que tenía la población se convierte a ser cero. Definitivamente, en concreto, es una medida muy extrema, que la población ha pagado prácticamente esto de la crisis económica, pero claro, en su momento no había otra alternativa, ¿no? Entonces yo creo que ha sido una medida un poco efectivista para su momento, pero que a la larga definitivamente ha traído consecuencias. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Bueno, en el periodo Fujimori casi pocas políticas se han ido implementando, ¿no? Por ejemplo, solamente se ha ratificado lo que Alfonso Barrantes había trabajado ya en su momento, un poco complementar el detalle alimenticio a través del programa de Vaso de Leche. Entonces, dotándoles mayor presupuesto. Segundo, él es el que ha incentivado un poco a los trabajos temporales a través de obras que ha ido generando a nivel nacional. Entonces, eran trabajos donde los trabajadores podían trabajar como hasta ahora 15 días, 20 días y cobrar un pequeño sueldo, ¿no? Pero que finalmente, claro, no es un espacio donde el trabajador tenga un espacio ya estable, con planilla y reconocimiento laboral. Entonces, en políticas sociales casi poco ha trabajado esto. ¿Qué opina usted de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir en este caso los grupos terroristas como el MRTA y el Fujimori? Bueno, en esta parte sí, en el primer gobierno de Fujimori nadie podemos negar de que ha sido una decisión atinada en su momento, porque ya estos grupos estaban prácticamente casi llegando al poder. Recordemos que Sendero Luminoso ya estaba en vino. O sea, la política maoísta que ellos tenían se iba a hacer realidad porque iban a tomar el poder por asalto. El MRTA había determinado, de acuerdo a su política, ser parte de ciertas provincias, ¿no? Al estilo colonial. Por ejemplo, una de ellas es Tarma. Entonces, Tarma era su centro donde iban a tomar el poder, ¿no? Igualito en Huanqui, ¿no? Entonces, yo creo que han sido correctas las políticas establecidas. Primero, por ejemplo, con declarar que se debe hacer desde mi punto de vista también ahora para combatir la inseguridad ciudadana de jueces sin rostros, porque finalmente le damos la seguridad. Y segundo, sancionar drásticamente, como se ha hecho en su momento, para evitar más derramamiento de sangre, ¿no? Porque finalmente hemos tenido 70.000 hombres involucrados en esta violencia. Bien, durante el gobierno de Fujimori también se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, ¿no? Sobre todo campesinas y indígenas. ¿Usted qué opina sobre esta política? Bueno, totalmente en contra, pero también hay un antecedente. Lo que pasa es de que los países en Europa y en Asia han trabajado siempre con políticas poblacionales. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, ha sido China y otro es Japón. Definitivamente, donde se ha establecido, por ejemplo, que la pareja debe tener un solo hijo. Si traes uno más, pagas al Estado. Pero ¿por qué pasa esto? Yo entiendo de que Fujimori se ha desesperado porque en el Perú, hasta los años 90, habían familias que traían 12, 15, hasta 20 hijos. Y eran familias que vivían básicamente pobreza y extrema pobreza. Ahora, lo interesante hubiera sido de que proponga al Congreso, que en concreto era su mayoría, ¿no? Que proponga una política poblacional. Yo sé que la población hubiera aceptado con gusto y que diga, ¿sabe que en el Perú se implantan máximo hijos 2? Listo, que trae más, sancionado.
Lo malo está en que él lo hace de manera solapada. Cuando se va a las zonas andinas altas, a las mujeres más humildes, les hace creer que eran ampollas para enfermedades comunes, pero que lo estaban esterilizando, ¿no? Y producto de ello es que Fujimori ha tenido juicios sobre ello, ¿no? Entonces, la política estaba bien, el detalle en aplicar mal, porque eso tenía que ser como política poblacional. Bien. ¿Conoce usted también las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar a la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, sí, lamentablemente, luego del segundo gobierno, esto se ha terminado generalizando porque ya viene una política de copar todos los poderes del Estado. Ha copado el poder judicial, ha copado el poder legislativo, ¿no? Y ahora venían los medios de comunicación. Los medios de comunicación han sido tomados por asalto, prácticamente comprando sus editoriales, ¿no? Un ejemplo concreto es que el dueño del Canal 4 de América esa vez recibe como un soborno, ¿no es cierto?, más de 10 millones de soles. Entonces, eso mismo lo ha hecho Panamericana, lo ha hecho RPP, y lo más interesante y llamativo de este bloque es que termina creando los famosos diarios chicha. Entonces, todos sacaban un solo titular. Por ejemplo, ¿para qué? Uno, para castigar a sus opositores. Un ejemplo concreto es Alberto Andrade, ha sido alcalde de Lima. Entonces, él ha sido opositor número 1 de Alberto Fujimori. Y recuerdo yo que alguna vez le sacaron en el titular, decía, Alberto Andrade es un homosexual pervertido. Así salió el titular. Y todos repetían lo mismo, Comercio, La República, todos lo mismo, ¿no? Entonces al final era jugarse contra la población. Y la otra ha sido para utilizar psicosociales. Por ejemplo, hasta ahora su diario es La Razón, ¿no?, de estos, de ese tiempo. Sacaban, por ejemplo, decía, estamos pasando crisis, ¿no? Entonces decía, anaconda gigante se come pueblos enteros. Y la gente estaba preocupada en eso. Pero finalmente, en el fondo, ellos estaban trabajando ya en aspectos de corrupción. Ahora, definitivamente eso nunca debe pasar porque con eso se ha cortado la libertad de prensa, de expresión, la libertad de la población, porque estábamos parametrados y hasta ahora, ¿no?, qué cosas vamos a hacer y qué cosas no debemos hacer. Bien, por último, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Bueno, sí, básicamente son los actos de corrupción que se ha generalizado a partir también de la intervención de su asesor Montesinos, porque lamentablemente Fujimori cae a ese espacio de corrupción. Primero, por ejemplo, acto de corrupción haciendo estudiar a sus hijos, ¿no?, en Estados Unidos, pagando por los 4 hijos en nombre del Estado, que eso está verificado con documentos. Luego de eso, comprando congresistas para asegurar los votos en el Congreso. Y bueno, la caída se da justo en base a la publicación de este video llamado El Primer Vladivideo, que lo publica Fernando Rivera, ¿no? Entonces, y donde se ve al congresista Pumachar recibiendo $10,000 a cambio de cambiar su voto. Entonces, esto se ha generalizado a nivel de corrupción y ha abarcado incluso el Poder Judicial. Por ejemplo, Blanca Nélida Colán es la fiscal que ha estado a su servicio, a quien también le pagaron una fuerte cantidad. Es decir, había copado a todos los poderes. En concreto, han sido actos corruptos, ¿no? Y esto termina con que, bueno, Fujimori, ya cuando sale el video, se desespera, lo cesa a Montesinos, le paga una indemnización colosal, lo paga antes de nada su indemnización social, 2 millones de soles a Montesinos. Montesinos escapa a Panamá, luego Fujimori desesperado va a buscar a las casas las maletas de videos, ¿no?, usurpando incluso el cargo de jueces y fiscales. Finalmente viaja hacia Japón y desde Japón termina renunciando por fax y haciendo que el Perú pues ingrese a una etapa de transición. Pero, repito, desde el segundo periodo hacia adelante, Fujimori prácticamente es criticado. Pero en su primer periodo hay cosas buenas que también tenemos que rescatar. Entonces, lamentablemente, la corrupción es el que nos termina abarcando, como dicen los sociólogos, ¿no?, más de 200 años de corrupción. Bien, muchísimas gracias, profesor. En este caso hemos concluido con la entrevista, esperando que sea de mucha ayuda en este caso para el trabajo que estamos tomando para nosotros como futuros educadores. Eso sería todo. Muchísimas gracias, profesor. Gracias. Gracias.